Hay clubes que son famosos por sus títulos, otros por su gente y otros por algún hecho histórico. Ya saben cuáles son mis favoritos. Y el FC Saarbrücken es un gran ejemplo de estos últimos. Pese a jugar hoy en día en la tercera división alemana, esto no le impidió hacer una actuación memorable en la Pokal. Pero antes de hablar de su presente, debemos primero explicar las razones por las que este club no es como ningún otro en el país teutón. Fundado el 18 de abril de 1903 en el entonces Imperio Alemán, jugó durante la primera mitad del siglo XX las distintas Oberligas de carácter amateur. Su debut en un torneo de primera división ocurrió en 1935, en la Gauliga Sudoeste. Apenas 4 años después, estalló la Segunda Guerra Mundial y el Saarbrücken se encontraba en una posición complicada. Su ubicación próxima a la frontera con Francia los dejó en medio de varios combates, y tras el final de la guerra en 1945, la ciudad de Saarbrücken se encontraba dentro de la zona de ocupación francesa. 2 años más tarde se establece la creación del Protectorado del Sarre, un estado independiente cuya capital era la propia ciudad de Saarbrücken. Ahora bien, tengo un video hablando sobre la selección y el fútbol en dicho territorio. Allí también menciono al equipo de fútbol, pero solamente una pequeña parte de su historia. Hoy en cambio nos vamos a centrar exclusivamente en él. Cuando las competiciones futbolísticas se volvieron a retomar tras el parate de la guerra, el FC Saarbrücken se hallaba en medio de una encrucijada. Habiendo sido despojados de Alemania, ya no podían jugar ninguna Oberliga como antes. Si bien el nuevo protectorado contó con una liga propia, llamada como Amateurliga Saarland, esta no contó con la presencia de nuestros protagonistas, y la razón principal fue el tema del nivel. Hasta antes de finalizar la guerra, el Saarbrücken era el único equipo de su área en el fútbol de alta competencia. Su once titular era la base de la selección de Sarre, la misma que por ejemplo jugó las eliminatorias al Mundial de Suiza 54. Si bien había otros clubes, estos eran pequeños equipos de aficionados. Si el Saarbrücken competía contra ellos en una misma liga, arrasaría con todos. Y eso era algo que tampoco les servía a ellos. Rebajarse una liga de menor nivel sería algo contraproducente a la larga. Así que no, el Saarbrücken nunca participó de la Liga de Sarre. Entonces, si el club no pudo jugar en la liga de fútbol de su país ni en el de su ex país, ¿en qué liga participó? Bueno, aunque parezca increíble, lo cierto es que el Saarbrücken se unió a nada menos que el fútbol francés. Sí, verán, habiendo sido la ciudad ocupada por tropas de dicho país, su lógica proximidad y el hecho de que Francia pretendía quedarse a futuro con el protectorado fueron grandes factores. Pero alto ahí, había otros problemas. Primero que nada, desde el club no estaban muy a gusto con la decisión y veían su participación en la segunda división francesa como un intento de persuasión, sabiendo desde ya las intenciones desde París. El protectorado estaba compuesto en su mayoría por alemanes y una integración a Francia era lo que menos buscaban, mientras que por el otro lado, los clubes franceses no veían con buenos ojos la participación del Saarbrücken en el torneo de segunda división. Si bien el gobierno pretendía incorporar el territorio, a la gente no le gustaba tanto esa idea. Había en ese momento mucha tensión y resentimiento desde los franceses hacia los alemanes, obviamente que debido a lo sucedido años atrás en la guerra. Para evitar un boicot masivo de equipos, la Federación Francesa solamente inscribió al Saarbrücken como participante invitado a la Ligue 2. Y si bien fue parte del calendario de la temporada como un integrante más, sus partidos no contabilizaron para la tabla, por lo que en pocas palabras eran juegos amistosos en medio de la temporada de liga. Los rivales además solían poner reservas y futbolistas juveniles en sus duelos contra el Saarbrücken, en parte como modo de protesta, pero también para no arriesgar a sus titulares en lesiones a partidos que no sumaban por los puntos. Por lo que viendo esto, no sorprendería ver que el Saarbrücken ganó la mayoría de sus partidos. De 38 compromisos, venció en 25, empató en 7 y perdió apenas 5. Si esa cosecha de puntos hubiese sumado para la tabla, el Saarbrücken hubiera ganado el torneo y ascendido a la primera división. Pero claro, la realidad es que nada contaba y la federación reconoce como campeón de segunda en dicha temporada 48-49 a su escolta, el Lens, siendo el Saarbrücken alistado como campeón no oficial. Otro dato más es que durante su breve etapa en el fútbol galo, el club debió cambiar provisoriamente su nombre de FC Saarbrücken a FC Saarbrück, esto con la intención de hacerlo más afrancesado. ¿Saarbrück? ¡Ulala, señor francés! ¿Y cómo es que se dice? ¡Saarbrücken! Pese a encontrar por fin algo de actividad, el no poder ascender ni ganar trofeos en Francia hacía sentir inútil a un club que era víctima de los cambios territoriales. Finalizada aquella temporada, el club se retiró del fútbol francés y decidió seguir su camino solo, y esa fue la historia de un club alemán que jugó en Francia. De regreso a su protectorado y sin ninguna liga a la que unirse, el equipo jugaría únicamente amistosos por los próximos 2 años. Sus rivales eran clubes de otros países que por cuestiones de calendario contaban con días libres para viajar al protectorado.
No fue hasta 1952 que el Saarbrücken se encontró por fin con una liga donde jugar, regresando a las Oberliga de la Alemania Occidental, ya adaptadas tras la vuelta a la actividad. El Saarbrücken fue admitido en la Oberliga Sudoeste para la temporada 52-53, era el regreso tan ansiado del club al fútbol alemán. Sin embargo, el haber regresado no quiso decir que eran un club como el resto, ya que seguían siendo un invitado, y es que Sarre seguía siendo un estado independiente, y los clubes amateurs seguían en su liga propia. Es así como llegamos al año 1955, cuando se juega por primera vez la máxima competencia de clubes en el continente, la Copa de Europa. Los campeones de liga de 16 países fueron invitados a participar, y uno de esos países resultó ser el protectorado del Sarre, que al no poder enviar al ganador de su torneo amateur, encontraba como única opción viable al FC Saarbrücken. Pese a llevar 4 años en el sistema de ligas alemán, el club tendría el honor de representar a su pequeño protectorado en la primera Copa Europea de la historia. Con un torneo de eliminación directa, que arrancaba directamente desde los octavos de final, el Saarbrücken fue emparejado con nada menos que el campeón italiano, el Milan. La ida se jugó en el San Siro y para sorpresa de todos, el Saarbrücken ganó en terreno adversario. De esta manera el rosonero, que sería más tarde 7 veces campeón de Europa, arrancaba su torneo predilecto con una derrota. Pese a sacar ventaja de visita, en la vuelta jugada en el protectorado, en el Ludwig Parkstadion, el Milan mostró toda su calidad y con una goleada de 4-1 eliminó a nuestros protagonistas de la Copa Europea, pero al menos con el consuelo de haber ganado en el San Siro. Esta fue entonces la primera y única edición de Copa de Europa donde participó un club representando a Sarre, ya que el 1 de enero de 1957 se hace efectiva la reincorporación del protectorado a la Alemania Occidental. Esto es decidido tras un referéndum. De esta manera, el territorio perdía su autonomía y dejaba de ser independiente. Entre tantas cosas, esto provocaba la desaparición de su selección nacional, su liga amateur y su cupo a la Copa de Europa. Desde ese entonces y hasta la actualidad, el Saarbrücken compite dentro de Alemania. Siguió jugando Oberligas hasta que en 1963 se juega la primera edición de la Bundesliga, el primer campeonato alemán de la historia jugado de manera unificada, y el Saarbrücken tuvo el honor de ser uno de los fundadores de la liga, representando a la región alemana de Saarland. Pero pese a jugar la primera temporada, su rendimiento en ella no fue el mejor, y descendió tras finalizar en el último lugar de la tabla. Regresaron a primera división en 1976 y permanecieron allí 2 temporadas. Volvieron a jugar en la Bundesliga de forma esporádica tanto en el 86 como en el 93, pero solamente se mantuvieron una temporada. Desde entonces fueron alternando entre segunda, tercera y hasta cuarta división, ya lejos de lo que eran los primeros planos. Habiendo jugado por última vez la Bundesliga en la temporada 92-93, ya son más de 30 años con el Saarbrücken sumergido en el ascenso alemán. Actualmente se encuentra jugando la Bundesliga 3, es decir, la tercera división, y por ahora marcha en la mitad de tabla. Veremos cómo finaliza para ellos esta temporada de liga. Su único roce con los clubes de elite por competencias oficiales se dan por la Copa de Alemania. En la temporada 19-20, el Saarbrücken logró una actuación memorable, donde alcanzó las semis, siendo el primer club de cuarta división en quedar entre los 4 mejores del torneo. En dicha ocasión, había eliminado al Colonia en 16avos, al Karlsruher en octavos y al Fortuna Düsseldorf en cuartos, para finalmente caer ante el Leverkusen en semis, tras una campaña histórica. En esta actual 23-24, otra vez el Saarbrücken hizo una actuación para el recuerdo. Empezó eliminando al Karlsruher en primera fase, venciendo por 2-1. En la segunda ronda fue emparejado nada menos que con el gigante Bayern Múnich. Parecía que este era el final para nuestros protagonistas, y más aún tras el gol de Thomas Müller a los 15 minutos que puso en ventaja a los bávaros. Pero para sorpresa de todos, el Saarbrücken no se dio por vencido, y antes del descanso, Sonheimer igualó las cosas. Tras aguantar como se podía al asedio del Bayern en el complemento, en el descuento, al minuto 96, Marcel Gauss anotó el gol del triunfo para el Saarbrücken. Ya no había tiempo para más, y el equipo de tercera división eliminaba de la Copa al club más grande y exitoso del país, Saarbrücken. En octavos tocaba otro rival de la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt, pero el Saarbrücken siguió sorprendiendo y con goles de Brunker y Kerber en el segundo tiempo se llevó el triunfo por 2-0 y el boleto a cuartos. Allí su rival fue el Borussia Mönchengladbach. Robin Hack puso en ventaja al club de la Bundesliga a los 8 minutos, pero una vez más, y similar al juego con el Bayern, el Saarbrücken consiguió la remontada, primero con Naifi igualando a los 11 del primer tiempo. Y nuevamente, el asunto se decidió en tiempo de descuento
descuento, con el gol de Kai Brunker a los 93 minutos. Gracias a la fuerza y el carácter, este club de tercera división lograba quedar por segunda vez en 4 años en las semifinales de la Pokal. Todo en el mérito de nunca rendirse y recurrir a las épicas remontadas para eliminar consecutivamente a 3 rivales de Bundesliga. Su oponente ahora en la semi será el Kaiserslautern de la segunda división. ¿Podrá el Saarbrücken seguir haciendo historia y alcanzar la final del torneo? Eso es algo que pronto veremos. No hay dudas que el Saarbrücken es un equipo como ningún otro en el fútbol alemán y europeo en general, no solamente por alcanzar una instancia de copa muy avanzada pese a jugar en tercera división, sino también por haber representado en su momento a un país extinto. El Saarbrücken es la imagen de lo que era el protectorado del Sarre. Para quienes amamos la historia, este club representa un gran caso para estudiar, ya que es un gran ejemplo de los cambios territoriales en el siglo XX. Saarbrücken. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes de este club? ¿Creen que puede seguir avanzando en la Copa de Alemania? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.